Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días a todos, o buenas tardes o buenas noches. Ya la pandemia, incluso antes que no teníamos certeza de cuándo nos oíamos por el tema de la transmisión en vivo y el podcast, pues ahora muchos hemos adoptado hábitos en los que a las 3 de la mañana desvelados oímos podcast o hacemos cualquier tipo de actividad distinta a una hora que no era habitual. Por eso el saludo tan plural para todos. Nos alegra mucho estar acá de nuevo con ustedes. Estamos de nuevo los tres habituales junto con Sandra Sepúlveda y Daniel Dueñas para continuar el programa pasado de que estábamos hablando de agentes. Entonces, no quiero extenderme mucho en el saludo y quiero darle la palabra a los invitados para saludarlos y a Andrés, a María José para lo mismo. María José nos va a ayudar con un resumen del programa pasado y vamos a continuar este programa con el mismo tema y con los mismos invitados. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Deporte al Derecho. Dani. Hola, Víctor. María José. Hola, Víctor. Hola, Andrés. Hola, Daniel. Hola, Sandra. Qué bueno que estemos de vuelta retomando este tema de los intermediarios, que considero que particularmente es de bastante relevancia para los jugadores y jugadoras de nuestro país. Saludo a Sandra, que es mi invitada especial a este programa. Hola, Sandu. Hola, Majo, buenos días para todos. Dani, bienvenido al programa. Hola, Majito, ¿qué más? Hola, Vic, Andrés y Sandra. Muy chévere estar otra vez con ustedes. Gracias por volverme a invitar. Eso siempre es divertido tener cosas que hacer en el COVID, ¿no? Y nos queda Andrés. Buenos días a todos. Y ya parece que estamos terminando, aunque hay autoridades que nos amenazan, que si no nos portamos bien, nos vuelven a encerrar. Yo creo que ya hay que pensar en el post-COVID, aunque hay infinidad de webinars y de diferentes asuntos sobre el COVID. Yo creo que por salud mental tenemos que pensar en el post-COVID, en las universidades del próximo semestre, en los campeonatos que arrancan, si van a arrancar, y en el post. Ya acá tenemos nuestra alineación titular con una banca de suplentes de lujo que nos permitirá, repito, espero poder hablar del post-COVID y no del COVID, porque ya, pues yo creo que ya tenemos que utilizar las soluciones que nos hemos craneado durante 2 meses. Bueno, entonces, si les parece, entramos al grueso de nuestro programa de hoy. Quiero hacer un breve resumen, pues, de lo que habíamos hablado la semana no pasada, no, hace ya 2 semanas, puesto que por motivos de distinta índole no pudimos grabar tan seguido como quisiéramos, pero nada, para los oyentes que nos escucharon en el programa anterior, estuvimos hablando sobre el reglamento sobre relaciones con intermediarios y la regulación que modificó FIFA en 2015, precisamente en abril de 2015, donde de alguna u otra manera lo que a mi juicio hizo FIFA fue lavarse las manos y tratar de sacar del sistema a los que antes eran conocidos como los agentes o representantes de futbolistas. Hoy por hoy todavía hay mucha gente que se refiere a estos personajes de esta manera, agentes o representantes. La reglamentación en la materia transformó su nombre a intermediarios, que por la experiencia que yo he podido tener, muy poca gente los reconoce como tales. Pero bueno, lo importante de lo que hablábamos en el programa pasado es que esta modificación que implementó FIFA en abril de 2015 trajo, digamos que, algunos efectos negativos. Uno de los principales efectos negativos que trajo la implementación del nuevo reglamento sobre relaciones con intermediarios es que FIFA le permitía
a las asociaciones miembros o a las federaciones nacionales implementar su propio reglamento y añadir unos requisitos adicionales o complementarios distintos a las directrices mínimas que la Federación Internacional estaba imponiendo. Consecuencia de lo anterior, hoy por hoy nos encontramos con una disparidad de reglamentos impresionantes de país a país que generan incluso barreras de entrada o la posibilidad de que, por ejemplo, un intermediario como Daniel, que está registrado en Colombia, pueda actuar en España sin tener que registrarse. En el curso de mi maestría tuvimos la oportunidad de tener una clase precisamente sobre temas de intermediación en deporte en general y nos tocó un profesor que me pareció muy bueno. El tipo hizo un doctorado haciendo una comparación de los distintos y analizó los distintos tipos de reglamentos sobre relaciones con agentes, representantes, intermediarios o como les quisiéramos llamar a nivel mundial, con especial énfasis en fútbol. Y tenía un cuadro comparativo donde era evidente que para que un intermediario pudiera tener un campo de acción medianamente internacional, que verdaderamente es lo que yo creo que busca cualquier intermediario, especialmente en el fútbol, tendría que pagar una millonada porque según la regulación de cada uno de los países analizados, en la mayoría de los casos, se requería ser registrado como intermediario ante esa federación nacional para poder participar en una transferencia, lo que evidentemente hace extremadamente oneroso y muy complicado ejercer una profesión en un sector económico que, como bien ya lo hemos discutido en distintos programas, pues es que el deporte es global y mucho más el fútbol, y precisamente una de las ventajas y necesidades que se tiene es que en la medida de lo posible la reglamentación tienda a ser lo más uniforme a nivel internacional. Adicionalmente a esto, como consecuencia de la... ¿Quién era el profesor? ¿Quién era el profesor? Dime. ¿Quién era el profesor? Ay, no me acuerdo el nombre, pero yo te comparto el cuadro. No me acuerdo el nombre, un español muy bueno, pero... ¿Ah? Quiero saber quién es el profesor. No, el cuadro lo conozco. Alguna vez alguien me lo mandó, pero quiero saber quién es el profesor. Seguro yo. Yo te consigo el nombre, no me acuerdo la verdad. Un español muy bueno. Bueno, otra de las consecuencias negativas que tuvo esta modificación de 2015 es que, como bien lo mencionaba Andrés en el programa pasado, el sistema de agentes anterior exigía el cumplimiento de ciertos conocimientos, entre comillas, técnicos del deporte para acceder al registro o a la licencia como intermediarios. Con este nuevo sistema, como FIFA se estaba de alguna u otra manera lavando las manos, pues lo que hicieron fue desprofesionalizar la actividad, puesto que ya no exigen que se acrediten los conocimientos sobre la reglamentación deportiva que antes se exigían. De hecho, acá una infidencia, cuando yo me acerqué a Andrés hace ya como 7 años con el cuento de la Cámara de Comercio que ha echado 20.000 veces aquí en el programa, era porque yo quería ser intermediaria y Andrés me dijo que él me preparaba para el examen que uno tenía que presentar en la federación. La estudiada que yo me pegué no tiene nombre y finalmente cuando ya tuve la plata para pagar la licencia ya era reglamento de intermediario y no me tocó presentar nada. Pero digamos, pero como me decían en el colegio, nadie te quita lo bailado, y pues me sirvió para conocer a Andrés y para meterme la estudiada. Pero ahorita lo que aplica en este momento es simplemente entregar unas cartas donde uno mismo y personas vinculadas al deporte declaran que uno tiene una reputación intachable, lo que pues claramente es completamente subjetivo, y uno en una declaración que está llegando para que le entreguen el carnet de intermediario registrado, pues obviamente no va a decir que no la tiene. Lo que pasa es que, y ahí hay una cosa simpática, y es que uno puede, o sea, pueden decir que uno tiene una reputación intachable, lo cual no quiere decir que los firmantes tengan una reputación intachable, sino que simplemente son reconocidos en el deporte. Exactamente, porque aquí en Colombia es cualquier persona vinculada al fútbol. No, además se hace es porque antes había que sacar el pasado judicial, que ya todos sabemos que el pasado judicial dice muy poco. La idea de FIFA
y ahí sí, pues no es que les lleve la contraria, pero digamos que es lo que pensaba la FIFA. Pensaba meter gente honorable. Lo que pasa es que es muy difícil lograr una prueba de que es honorable. Hay desde dichos de Groucho Marx hasta estudios donde dice que el tema de la honorabilidad hacia el pasado es muy fácil, pero pues uno es honrado hasta que deja de serlo y uno es honorable hasta que deja de serlo. Y uno de los medios que yo creo, de hecho hoy sale una película que más deshonorabiliza a la gente es el fútbol. Entonces gente que era terriblemente honrada llegó al fútbol y se dio cuenta que el medio se presta para otras cosas. Entonces, FIFA lo que pretende, siempre ha pretendido es que llegue buena gente al fútbol y seguramente llega. Lo que pasa es que casi siempre salen ya no convertidos en buena gente. Y para mí es mucho más absurdo pretender que uno mismo diga que uno es honorable. Yo como soy bastante atravesado, cuando me ponían a calificarme a mí mismo en el colegio, que cuánto sacas, en clases de religión me acuerdo, yo siempre me puse 5. Entonces, si a mí me toca hacer una carta donde diga que yo soy honorable, diré que soy la persona más honorable. La idea de FIFA es buscar gente honorable, pero creo que los instrumentos son muy malos. Sí, de acuerdo. Y hablando de honorables, pues hay una recomendación para los que nos oyen, que mañana en Amazon Prime sale El Presidente, la serie de Sergio Hadwe, pues como el que tuvo todo el boom y el problema del FIFA Gate. Entonces mañana en Amazon Prime sale esa serie que se llama El Presidente, pues tiene que ver con todo el tema del fútbol, el negocio del fútbol, y pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Que no todos son tan honorables como parecen, ni que firmen cosas que digan que son honorables los hacen más honorables. Y además tema no deportivo, pero tiene protagonista colombiano, ¿no, Dani? Exacto, Andrés Parra. Andrés Parra es el protagonista y habla chileno lo más simpático. Ay, yo le hablaría chileno, usted sabe por qué, pero prefiero no hablarlo. Bueno, habrá que vérselo. Bueno, otro de los inconvenientes que presentó esta modificación de 2015 es que precisamente al FIFA querer desligarse de los intermediarios, también renunció a la competencia que tenía para resolver los conflictos o litigios que surgían entre clubes e intermediarios o entre jugadores e intermediarios. Por lo tanto, si uno se sienta a revisar las reglamentaciones nacionales sobre las relaciones con intermediarios, se da cuenta que ya no existe un organismo jurisdiccional al interior de ninguna federación, ni mucho menos de la FIFA, que tenga la competencia para resolver las controversias que surjan. Por lo tanto, cuando uno ya es intermediario y se ve en la necesidad de acudir a un tercero que resuelva los conflictos, pues o tiene que pactar que va a acudir a un tribunal de arbitraje independiente, muchos pactan que se acude al TAS, pero muchos otros, que es lo que más genera problemas en la práctica, acuden a los tribunales ordinarios civiles de cada país, lo que evidentemente implica pues una desunificación total del sistema, de la jurisprudencia, además de lo que ya también hemos discutido en varios programas, que tristemente los jueces ordinarios pueden ser buenos, pero no necesariamente tienen el conocimiento especializado del deporte, de la realidad del deporte y de la reglamentación aplicable al mismo para resolver estos conflictos de manera adecuada. Entonces, para mí es un hándicap enorme que tiene este sistema de relaciones con intermediarios actual, porque evidentemente lo que para mí hace muy atractivo ejercer el derecho deportivo es precisamente esa especialidad con la que, pues no en todos los casos obviamente, pero en la mayoría de los casos cuentan las autoridades a las que uno acude para resolver los problemas. Adicionalmente, obviamente se genera lo que yo creo que es una falta de transparencia, puesto que para acceder a cada registro de intermediario en cada país, como se supone que se exige, tú tienes que entrar a conocer una normativa que no siempre es, ¿cómo se dice? Que no siempre está a disposición del público, y además vas a tener que enfrentarte a unos órganos o a unas autoridades de resolución de disputas establecidos a nivel de cada federación, cuando
algún país lo dispone así, o ante unos jueces ordinarios en un país en el que tú no conoces la normativa y obviamente no conoces el ordenamiento jurídico al que te vas a enfrentar. Entonces el conflicto se vuelve todavía peor. Como ya lo veníamos hablando en el programa pasado, se ha venido hablando, de hecho, desde hace muchos años, desde antes de 2018, ya se empezaron a ver estos inconvenientes que presentaba el sistema actual y los distintos stakeholders, como los llama FIFA, que son los de la ECA, los de FIFPro y los de las ligas europeas, porque tristemente simplemente se tienen en cuenta dentro de los stakeholders a los europeos, han venido discutiendo. Dime. Latinoamérica no existe para el fútbol. Es decir, Sí, no. está Messi, están todos los grandísimos jugadores, pero no hay nada más. Ustedes ven todos los grandes escritos europeos, todo lo que piensa FIFA es hasta Gibraltar. Ni Latinoamérica ni África hace un poco por los petrodólares, pero nosotros no existimos. Apenas ahora hay un chileno que está entrando con fuerza, pero de resto Latinoamérica no existe. Yo creo que ahí hay que hacer un paréntesis y también, como dicen las abuelitas católicas, un mea culpa de tampoco ha habido, digamos, una asociación o un organismo, al menos a nivel suramericano o latinoamericano, que ejerza presión, que afilie a todos los interesados en nuestro continente y que se presente ante FIFA como un stakeholder. De hecho, yo siempre había sido de las que criticaba como el monopolio que se tiene del fútbol en Europa, y en el congreso que tuve la oportunidad de ir el año pasado en Madrid, que fue el congreso de FIFA con la Real Federación Española, Montserrat Jiménez, que es la jurídica de Conmebol, hacía este mismo comentario y le contestó Ornella Desiree Belia, que si no estoy mal, ella es ella trabaja en el departamento de fútbol profesional en FIFA, y entonces le contestó a Montserrat y le dijo, sí, no, ella es la encargada del departamento de fútbol profesional. Entonces Ornella le dijo a Montserrat, mira, yo entiendo y estoy completamente de acuerdo con que hay un monopolio europeo, pero tampoco se ha venido a presentar a FIFA una organización transnacional de estas que verdaderamente quiera y esté dispuesta a representar los intereses de, no sé, los clubes latinoamericanos, de los jugadores latinoamericanos, pues salvo FIFPro, de acuerdo, que los representa a nivel mundial, pero no ha habido, digamos, tampoco el interés de nosotros. Pero para FIFPro tampoco existen los latinoamericanos, los llaman porque son un poquitico más solidarios, pero si tú ves la mayoría de personas en la Cámara de Resolución de Disputas y en la Comisión del Estatuto del Jugador, son europeos. Todos son europeos y en este momento la mayoría son españoles, que digamos a mí Emilio García me gusta mucho, me parece que ha hecho una labor increíble, pero lo que he escuchado que le critican mucho es que hizo un barrido y llenó FIFA de español. Cada quien monta el equipo con el que se siente cómodo, así de sencillo. Y si son buenos profesionales, pues aún mejor. Pero bueno, ya retomando el tema de las posibles modificaciones que se han venido planteando, incluso estaba leyendo para el programa un artículo y se supone que para marzo de 2020, o sea, ya tendría que haberse puesto en marcha una clearing house o cámara de compensación para centralizar todos los pagos, incluyendo las comisiones de los agentes. Yo sabía que el tema de la clearing house se estaba trabajando para el tema de los pagos de indemnización por formación y mecanismo de solidaridad, más no tenía conocimiento que se planeara incluir las comisiones de los agentes. Se planea de alguna manera volver a formalizar el sistema y no sé si retroceder, pero tratar de alcanzar algo similar a un sistema de licencia única que sea gestionado por FIFA, no por las federaciones nacionales, con la posibilidad de que los agentes que cuentan con la licencia actual, que en realidad, Dani, no sé cómo se llama, o sea, yo sé que aquí a uno le entregan un carnet con el número de Comet y tal, pero jurídicamente, ¿tú tienes una licencia para ser intermediario o cómo es el nombre? Simplemente somos intermediarios, no tiene mayor nombre, y pues uno aparece en el Comet como intermediario, no hay más. Intermediario licenciado por la federación. Ok, Sí.
Bueno, entonces sí, por eso es que me parece que causa un poquito de confusión el tema de hablar de que va uno a volver al sistema de licencia cuando ya hoy por hoy hablamos de licencia, pero digamos para que los oyentes, para hacerme entender con los oyentes, volver al sistema de licencia implica volver a exigir al menos unos requisitos mínimos de conocimiento especializados sobre el deporte y sobre la reglamentación deportiva, pues para garantizar que quienes se dediquen a la intermediación o representación de deportistas, pues obviamente conozcan y tengan el expertise necesario para poder llevar a cabo las transacciones. Adicionalmente, que no sé qué tan posible sea, pues planean integrar o crearle un perfil a los agentes en el TMS, que es el Transfer Matching System o el sistema de correlación de transferencias del que también hemos hablado en programas anteriores, y es donde es básicamente en términos coloquiales la base de datos de la FIFA, donde constan todos los jugadores, todos los clubes, todas las transferencias internacionales y demás. Ahí tengo una crítica personal y yo que siempre he trabajado asesorando a clubes aficionados, digamos que el hándicap más grande que tienen los clubes aficionados a la hora de hacer una reclamación internacional es que todo se tiene que hacer a través de la federación, porque a los clubes formadores no se les da un perfil de TMS como si lo tienen los clubes profesionales. Si se le va a dar cabida al TMS, a los agentes o intermediarios que hasta hoy se entienden que no hacen parte del sistema FIFA, no entendería por qué no habría de dárseles un usuario y un acceso a ese sistema de correlación de transferencias a los clubes formadores que se supone que son tan importantes para FIFA en el discurso que tienen. Vamos a ver qué pasa. Se ha hablado mucho de un posible límite a las comisiones que perciban los intermediarios, como ya lo habíamos hablado en el programa anterior. Según el reglamento sobre relaciones con intermediarios de la Federación Colombiana de Fútbol, se sugiere un 3%, y ojo, hago énfasis en el se sugiere, porque es una sugerencia, no es una obligación, y las partes pueden pactar un porcentaje que normalmente es superior. Dani, ahí recuérdanos normalmente cuánto se paga por comisión o cuánto se pacta con los deportistas. Ok, mira, lo que pasa es que también depende mucho del deportista y del futbolista. Entonces, pues FIFA yo creo que al redactar esa parte de la norma, pensó que todos los agentes eran los agentes de Cristiano Ronaldo. Entonces, si Cristiano Ronaldo se gana 15 millones de euros, pues el 3% de eso es un montón de plata, ¿no? Pues está súper bien. Claro. Pero pues cuando estamos un poquito más en la realidad, el 3% de jugadores que, digamos, pues están bien, pero no, digamos, están ya en el top, el 3% pues no es absolutamente nada y realmente no funciona ni es un negocio para el intermediario. Entonces lo que se hace acá, digamos, lo que nosotros hacemos es, hacemos el 10% de lo que se perciba, pero después de que se llegue a una suma donde el jugador esté cómodo. Es decir, nosotros no le cobramos nada a un jugador que se gana 1, 2 o 3 millones de pesos, porque pues no tiene absolutamente ningún sentido sacarle el 10% de algo a un jugador que no gana lo suficiente ni siquiera para su familia. Lo que nosotros hacemos es, después de un límite en donde ya el jugador está un poco más cómodo, se comienza a cobrar el 10%. Eso, así lo manejamos nosotros. Pero no lo cobran retroactivo. No. Dígame, Andrés. No. Ese 3% tiene que ver con la convención colectiva de béisbol. El 3% de que habla FIFA lo traen de las convenciones colectivas americanas, específicamente de la convención colectiva de béisbol, donde sí es obligatorio el 3% por la transferencia que se hace o por el contrato que consigue la gente. Y en el béisbol es claro que hablan de agente. Entonces, en ese, primero, los montos en béisbol son superiorísimos, pero el agente solo puede cobrar el 3% por el salario. Les comento que el 3% debe venir, no estoy seguro porque no lo he hablado, de la convención colectiva de béisbol en Estados Unidos, donde se obliga, y es obligatorio, no es una sugerencia, a cobrar el 3% por la labor de la gente. El 3% en la negociación. Realmente la labor de la gente en Estados Unidos es negociar el contrato. Las transferencias son muy difíciles, pues las transferencias como se entienden en el fútbol no existen en el béisbol, pero la negociación del contrato es una negociación muy, muy compleja
pues por toda el bagaje legal que tiene las grandes ligas y sobre todo la convención colectiva, que son más de 900 páginas, y en esa se obliga, de hecho, quien licencia en el béisbol es el sindicato, y ahí hay una cantidad de obligaciones importantes y el 3% es obligatorio, lo que nada obsta para que la gente, por ejemplo, le consiga un contrato con Nike y cobre el 50% de lo que recibe el jugador. El 3% es obligatorio, pero repito, en una competencia mucho más cerrada, con una convención colectiva mucho más fuerte que acoge a todos los jugadores. Sandu, tú que has vivido obviamente el fútbol femenino, ¿qué conoces que están ofreciendo los famosos agentes que recientemente hemos visto que han venido de España a ofrecerles sus servicios a las futbolistas? ¿Tienes conocimiento del monto de la comisión que están cobrando? Sí, incluso me han hecho propuestas a mí de representación por el 10% del contrato que se logre. Eso es básicamente lo que ellos vienen a ofrecer aquí. Y no te cobran nada antes de. No, y no cobran nada antes de. Yo le quería preguntar a Dani si él ha tenido experiencia con jugadoras aquí en Colombia y cómo ha manejado el asunto. Con jugadoras mujeres. Porque es que con hombres sabemos pues que las sumas de dinero son un poquito más altas, a diferencia de las mujeres, pero si has tenido experiencia con mujeres futbolistas en cuanto a contratación, en cuanto a conseguir ese tipo de beneficios para una jugadora. No, por ahora no hemos entrado en el fútbol femenino. La persona que maneja todas las jugadoras que conozco y a la que llamo cada vez que hay alguna mujer que sea buena es a la persona que está hablando con nosotros, o sea, Majito. O sea, la que se encarga de las mujeres es Majo y yo, digamos, todavía no hemos logrado entrar, precisamente porque no es fácil y no es un, digamos, todavía no es un negocio que pueda llegar a ser rentable. Esperemos que eso funcione y eso pero evolucione. Yo le digo que cambie esa forma de pensar, porque es rentable. Lo que pasa es que como nuestro torneo es tan corto y los contratos son tan cortos, por eso es que me imagino yo que tú dices que no es rentable, porque es que en el fútbol femenino se mueven muchas cosas, las marcas buscan mucho el patrocinio de las mujeres. Toda la razón. Pero te repito, como el torneo es tan corto, las oportunidades se cierran, pero hay que intentar buscar por dónde trabajarles, porque en realidad las mujeres en este tema estamos muy solas para tomar decisiones importantes en cuanto a contratación y representación y derechos de imagen y todas estas cosas, porque los clubes prefieren no pagarlas y eximir a las jugadoras de esto que hacer una buena negociación. Pero precisamente yo lo que creo es que va a ser rentable. En Colombia la situación actual es que no lo es. Es decir, nadie está negando que es un negocio con un potencial enorme. Pero hoy en día acercarse a buscar un contrato por 3 meses por un salario mínimo, son 3 salarios mínimos, pues no son 3 millones de pesos, es más el desgaste. Yo entiendo y hay que hacerlo. Y hay otras formas de asesorar. Pero la labor de un agente de mujeres, de jugadoras futbolistas mujeres, y no quiero que suene a un sesgo de género, no, a mí me encanta el fútbol y quien me conoce lo sabe, el fútbol femenino, pero no hay fútbol femenino en Colombia, de manera que dedicar esfuerzo a un campeonato de 3 meses por 3 salarios mínimos, pues no es negocio, es doloroso decirlo, pero no es negocio. Sí, yo creo que hay que buscar la forma de entrar y de poder empezar a generar un cambio, precisamente lo que tú decías, pero no pensando, o sea, pensando más en el futuro a pensar en el dinero, porque pues evidentemente no lo hay. Entonces yo creo que sí sería muy interesante, y digamos, estamos muy abiertos acá en la oficina, si cualquier compañera tuya o si tú necesitan ayuda en un contrato, necesitan ayuda en cualquier cosa, yo sé que está Majo, pero igual estamos todos para buscar cómo las podemos ayudar. Pero evidentemente en este momento lo que dice Andrés pues tiene algo de razón. Lo que hay que buscar son alternativas para que las mujeres, y sabemos el talento que hay acá y sabemos cómo funciona, que se sientan más acompañadas y que se genere más personas que se vinculen y se vuelva un poco más
lo que yo decía al principio, que llegue a un punto en que sea rentable tanto para las jugadoras como para los equipos, como para el torneo, como que ya se vuelva una cosa un poco más sólida. Digamos, Ese negocio. A mí como lo enfocó Sandu desde la perspectiva del tema de patrocinios y explotación de derechos de imagen, creo que es el primer approach que se tiene que tener si uno busca ser intermediario o representar a una jugadora, porque como bien lo mencionaba yo el programa pasado, pues por experiencia propia se los conté que intentaba llegar con una jugadora a presentarla a algún club y la directriz era jugadora que llegue con representante, con agente o con intermediario, no la contratamos. Entonces a uno le cierran la puerta de entrada para poder negociar sobre la mesa y lo que terminaba sucediendo y lo que continúo haciendo y seguiría haciendo con todo el amor del mundo es revisando los contratos que eventualmente le proponían a las jugadoras para firmar, sentarnos a leer cláusula por cláusula, decir, mira, no aceptes este, no hagas este, pero sin uno poderse sentar en la mesa con el abogado con el que normalmente sientan a las jugadoras frente a quienes están obviamente en una condición de desventaja en términos de conocimiento jurídico. O sea, es muy difícil para una jugadora y sobre todo para las jugadoras jóvenes que no tienen tanta experiencia y que apenas están entrando a la profesionalización aquí en Colombia, sentarse frente a un abogado de un club de trayectoria que conoce el tema y que las envuelve de alguna u otra manera para suscribir un contrato que muchas veces ni siquiera les dan el tiempo de leer. Entonces, el ejercicio, para serles muy honesta en la práctica, era las jugadoras sentadas en la oficina del club, mandándome foto por foto de cada una de las páginas para yo revisar, para decir, mira, sí, acepta esto, mira, pregunta esto, mira, no esto, mira lo otro. Pero lo que creo que sí puede llegar a ser rentable, y es un tema en el que reconozco que soy la menos experta porque la vena comercial sí me la quedaron debiendo, y en eso creo que Dani en Central en cambio Martín, el marido, vende un hueco. Los opuestos nos atraemos, por algo nos casamos. No, y de verdad, o sea, aprovechar lo que dice Sandra de la imagen de las jugadoras por el motivo que sea, por responsabilidad social corporativa, por inclusión, por políticas de equidad de género, no sé, puede ser muy útil para distintas empresas y puede ser muy atractiva para distintos patrocinios, y es lo que tenemos que empezar a buscar para que, en paralelo a esa asesoría jurídica que yo considero que todos los intermediarios deberían prestar, pues obviamente se tenga ese componente comercial que efectivamente genere una rentabilidad tanto para la jugadora como para el intermediario. Porque si se quedan en lo que yo me quedé, pues nos quedamos revisando contratos, que lo amé, porque era la primera vez que revisaba contratos de jugadores profesionales hace 4 años y para mí era un sueño y lo hacía gratis y lo seguiría haciendo con todo el amor del mundo, pero tiene que ser rentable, ¿sí me hago entender? O sea, tenemos que buscar cómo generamos ese tipo de oportunidades para el gremio de representantes y para el gremio de las jugadoras. Entonces, pues nada, ya veremos qué pasa, Dani, y ya sabes la labor que tienes. Sandra, yo te quería preguntar, ¿a ti qué te gustaría que alguien hiciera, digamos, que un intermediario hiciera por ti? ¿El tema de digamos, cosas comerciales con la imagen? ¿O qué sería lo más importante? Es que no, que sí me parece muy interesante saber. Pues yo considero que hay muchas cosas que nosotras como deportistas estamos, digamos, fuera de foco. Y es, por ejemplo, el tema de los impuestos, el manejo de la imagen, la gestión de esa contratación, porque a nosotros muchas veces nos dicen, empezamos la pretemporada y nos dice, Sandra, tienes 2 millones de pesos para que juegues este año aquí en la liga profesional en X equipo, ¿cierto? Y cuando llega el momento de firmar el contrato, dicen, uy, Sandra, qué pena, vas a tener que jugar por 1,5 millones. Okay. Entonces, el día que van a cerrar inscripciones faltando 2 horas. Pero firma ya, porque si no, no puedes jugar. Exacto, cuando se van a cerrar las inscripciones, entonces dicen, o firmas. Y lo que María José decía ahorita también pasa mucho, que el contrato es muy largo y a veces uno, digamos, lo de las leyes, que digamos que a veces es tan difícil de entender, que
le ponen a uno un montón de cosas ahí y uno se aburre leyendo casi 20 hojas que tiene un contrato y muchas veces le dicen a uno, firme, ya que sigue la otra, firme y pase. Entonces no nos damos cuenta de la información que esa, llamémoslo empresa, está poniendo como condiciones en ese contrato y uno no se da cuenta realmente de qué está firmando. O sea, nosotras o a mí me gustaría alguien que me ayude a gestionar de manera positiva esa negociación, alguien que esté pendiente o que cuide mis intereses y por supuesto que se vea retribuido. Ya así me queda como un poquito más claro hablando con ustedes que realmente la labor de ustedes como ayudantes de esas negociaciones, por supuesto, es que nadie hace el trabajo gratis. Yo creo que solo nosotras las mujeres en el fútbol jugamos gratis. Pero tiene que ser retribuido y qué bueno que uno pueda tener empatía con alguien que se vuelva representante y que realmente íntegramente vele y cuide los intereses de nosotras las futbolistas. Claro. Para mí, sin ser deportista, eso es clave. Digamos que era uno de los objetivos que tenía en mi imaginario de volverme la próxima Jorge Méndez en Colombia, era precisamente más que generar un vínculo contractual o jurídico pues con una deportista a quien iba a representar, era uno en la medida de lo posible tiene que volverse el amigo del deportista, o sea, el confidente, el que lo apoya, el que le cuenta los problemas. Termina uno convirtiéndose de los más jóvenes en el tío que está pendiente, que si comió, que si entrenó, que si fue, que si no sé qué, como contabas tú, Dani, en el programa anterior, pero yo creo que esa es parte de la gestión. A mí esa mala fama que se han ganado los intermediarios creo que en gran parte es obviamente por los casos de estafa que hemos visto y que tristemente en Colombia han sido protagonistas, incluso personajes que han pertenecido a los clubes profesionales, como el caso que comentamos el programa anterior, pero también es porque son personas que creen que su gestión termina cuando se negocia el contrato, cuando se negocia la transferencia y se desentendieron por completo el jugador, independientemente de si el contrato tiene una vigencia de 3 años. Eso me parece terrible. Estoy contigo, Majo, Dime. Y la vuelta. ¿Qué? No, yo en eso no estoy de acuerdo y por experiencia, y llevo un poco más, el jugador de fútbol no te oye. El jugador de fútbol te oye hasta que firma el contrato. Una vez que firma el contrato, no hablo y conozco absolutamente al lado la labor de Daniel, y me parece que la labor de Daniel es encomiable porque los tiene, no como papá, como un muy buen asesor, pero mi experiencia es que un jugador después de haber firmado un contrato, sí, pero un momentico, una vez que un jugador firma un contrato, sobre todo si es un contrato económicamente bueno, se olvida de la gente. Yo te pongo un ejemplo, durante más o menos unos 10 años, tuve una alianza con una firma americana que manejaba dinero ajeno, firmas buenas, donde tenían paquetes para manejar impuestos, hacer portafolios para un futuro, hacer fondos de pensiones voluntarios, para que el jugador a los 40, 45 años tuviera un buen pasar, porque la realidad es que la mayoría de los jugadores después de los 45 años ya no les queda dinero y les toca abrir una academia. No hay un jugador, y puedo decirlo que no hay ni uno, y tengo buenos amigos que me dijeron que no les interesaba, ni un jugador que le interese que le manejen el dinero. Ninguno. Ojalá, es decir, yo me desistí de estos servicios durante mucho tiempo. No hay ningún jugador que le interese que le busques de manera exclusiva contratos de manejo de imagen. No hay. Uno le dice, mire, usted tiene $3 millones. $3 millones es una cantidad enorme de dinero. Y sí, ¿para qué me la va a manejar otro y yo la sé manejar? Y compran 10 apartamentos y después se los come el predial. Pero si viene la gente en Colombia y en la mayoría de sitios se centra en la firma del contrato, los jugadores tampoco le exigen a la gente algo distinto. Y de hecho le huyen a la gente porque una vez firman el contrato, a la mayoría de veces les parece que porque van a pagarles si es que los que se están rompiendo las canillas son ellos. Entonces, es un tema cultural, pero de lado y lado. La mayoría de jugadores le huyen a la gente una vez has firmado el contrato. Y en eso, pues, ¿qué le vas a decir tú? Oiga, mire, tiene $3 millones, guardémoslos. No, es que usted me los va a robar o no, es que es mi plata, es que no es mi plata. Entonces, ese tema que la gente se desvincula no es tan real.
Pues, no, pero hay una cosa que me parece importante y es que es como de los dos lados y parte de lo que yo decía la semana pasada es la jugadora o el jugador tiene que buscar una gente que vele por sus intereses, pero la gente también tiene que encontrar una persona y no solo un jugador. Y eso es clave, porque hay muchos jugadores muy buenos que no son tan buenas personas y muchos agentes que seguramente son muy buenos que no son buenas personas. Lo que nosotros buscamos es tratar de encontrarnos en la mitad, porque No cruzar mentirosos, por ejemplo. exacto, exacto. Entonces, si uno puede llegar a encontrar un deportista que además entiende con uno, que además entiende el trabajo que uno está haciendo por él y viceversa, pues creo que es una relación que está destinada al es éxito. un gana-gana, de acuerdo. Exacto. Es que yo creo que la relación debe ser así y por eso hice el símil con una amistad, porque yo creo que uno a un amigo no lo roba y uno al amigo lo escucha. Así eventualmente no aplique el consejo que le dan, pero por lo menos uno está abierto a escuchar. Y yo sí creo que la relación entre agente o intermediario y jugador o jugadora tiene que ser una relación que trascienda más allá de un vínculo estrictamente jurídico y de sentarse en una mesa a negociar un contrato y unos números. Creo que tiene que ser un acompañamiento permanente y así el jugador después se voltee, como lo dice Andrés, porque estoy segura que así es. Lo que pasa es que tampoco me gusta generalizar. Creo que igual en la mente del intermediario siempre debería prestar ese acompañamiento permanente y esa asesoría integral a su jugador o jugadora, independientemente de si el otro te ponga atención o no. O sea, tú tienes que hacer las cosas bien. Y en la medida en que lo trates de hacer así, yo estoy segura, como lo dice Dani, que si se elige bien el representado también, la relación va a ser un gana-gana para ambos, porque es que tú eventualmente te vas a dar cuenta que si tu intermediario está contento y lo remuneras bien, pues probablemente te va a conseguir un negocio mucho mejor para la próxima oportunidad o va a tratar de salvaguardar tus intereses cuando tú estés en problemas. No sé, yo de pronto vivo como un mundo de unicornios, pero Sí, me lo quiero imaginar así. Eso es un poco romántico. Curiosamente, No es, son los papás, las esposas, los hermanos. Hablemos de Neymar. Ha ganado más plata firmando contratos. Neymar, ¿quién es? El papá. Messi, ¿quién es? El papá. Icardi, ¿quién es? La esposa. El primero que yo me acuerdo fue Bodo Illner, que era la esposa. Schuster tenía, pero porque no tiene ningún conflicto de interés. No le van a negociar a nadie más. No quiere decir que la gente sea el papá, pero tiene que tener esa visión de defender a su jugador como si fuera el papá. En el sentido de que no puede mirar y va a ser otro cliente ni nada. Fíjense en el caso de Messi y de Neymar. Las negociaciones son totalmente distintas porque precisamente el interés ni siquiera es el del papá, ese es el jugador. Eso es lo más difícil, lograr defender los intereses de los jugadores de manera real. No defiendo. Volvimos a perder, Andrés. El internet de Andrés Charria es lo peor que le pudo pasar al mundo. Pero digamos que ya, sí, te perdimos otra vez, pero ya nos quedan 10 minutos y precisamente hablando de este conflicto de interés y como para ya ir cerrando con los temas que son sujetos a posible modificación en este reglamento que creo que ya para 2020 no saldrá, es precisamente ese aspecto de los conflictos de interés. ¿Por qué? Porque con el reglamento de relaciones con intermediarios actual se supone que un agente puede representar en una misma operación al club y al jugador. A mí, yo sé que puede haber casos excepcionales, pero me cuesta un poco de trabajo entender cómo tú vas a poder de una manera ecuánime y justa poder representar los intereses de dos partes contrapuestas en una negociación, pero digamos que eso es uno de los asuntos que se planea replantear en el posible nuevo reglamento sobre relaciones con intermediarios o agentes, porque honestamente no sé cómo se vaya a llamar. Y adicionalmente se está buscando un nuevo mecanismo arbitral en la medida de lo posible para la resolución de disputas por los órganos jurisdiccionales que están al interior de FIFA y del TAS, pues para obviamente los casos que tengan un carácter internacional, que considero que es uno de los elementos más importantes de esta reforma, porque sin duda alguna
pues sí, obviamente los agentes y los representantes y los intermediarios pues han cometido errores por X, Y, Z motivos, se debió tomar la decisión de desligarlos un poco del sistema, pero no tiende a ser justo tú exigirle a una persona que se considera tercero dentro del sistema federado cumplir con una cantidad de requisitos, pero a la hora de surgir un conflicto no tenderle una mano para al menos poder resolverlo ante una jurisdicción especializada. Entonces, nada, pues estas son las modificaciones que se supone que se vendrían a implementar en el nuevo reglamento. Dani, no sé si para cerrar quisieras dar tu opinión respecto de lo que crees que se puede venir, de qué consideras que podría ser útil para mejorar lo que se tiene actualmente y nada. Bueno, no, yo tengo una cosa que creo y es que realmente pues el fútbol es es una industria que se maneja muy como una finca, entonces realmente hay digamos, hay muchos intermediarios que están registrados, pero que no tienen jugadores, y hay muchos, digamos, empresarios que no tienen nada que ver con el fútbol y que terminan manejando muchos jugadores. Entonces muchas veces la norma y la ley se queda como por allá en el espacio y no, digamos, no se tiene tan en cuenta porque realmente ser intermediario no, a la larga en Colombia, si uno se pone a pensar, pues no hace tanto la diferencia. Hay muchos empresarios no son intermediarios y manejan un montón de jugadores y a nadie le importa y a nadie le No, y afecta. los clubes los reciben, y a esos Sí, los clubes los reciben, que es claro. un problema todavía más grave. Entonces yo creo que pues es una cuestión de tiempo y de que ojalá empiece a formalizarse, de que ojalá la FIFA logre y sobre todo en países como Colombia que pues estamos obviamente atrasados, mucho más atrasados que Europa y que sí, que Europa, pues que empecemos a formalizarlo y que los clubes empiecen a entender que la formalizada no es por joder, no es por ser mamones, sino que realmente se necesita para que la industria se vuelva seria, tanto para los futbolistas como para nosotros, como para inversionistas que quieran entrar a esta industria, porque mucha gente con mucho dinero piensa dos veces si entra al fútbol tanto masculino como femenino, porque no saben en qué se están metiendo. Entonces, como Así que es. ojalá algún día lleguemos a formalizarlo. Así es, Yo quiero, Garchi, yo quiero dile. ahí hacer como una precisión que es algo que yo siempre he pensado y es, el fútbol es tan buen negocio que da incluso para que sea buen negocio cuando cualquiera de las partes involucradas se porta mal. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay una transferencia de un jugador entre un club A y un club B que está involucrado un intermediario, tanto el club A puede tumbar al club B y al intermediario y al jugador, como el club A tumbar al club B y al intermediario y al jugador. Es decir, cualquier persona se puede portar mal e incluso así sigue siendo buen negocio, porque es que normalmente los contratos son contratos difíciles de interpretar, no hay abogados que están involucrados en la negociación de los contratos desde el comienzo. Obviamente, cuando hay abogados, hay algunos que son ventajosos respecto de los intereses de los jugadores o incluso de los agentes o de los clubes a los cuales no representan. Entonces, en la medida que el negocio se siga dando desde su inicio como un negocio en el cual cualquier persona puede sacar tajada y después, obviamente, ser sancionada, pero que esa sanción no le implique o una pérdida importante de dinero o una exclusión exclusión de la práctica que esté haciendo dentro del fútbol, la gente se va a seguir portando así. O sea, ¿cuántas veces no hemos leído laudos del TAS en cuanto a, no sé, transferencias de futbolistas en donde tenían pactada una cláusula compromisoria con el agente y no le pagaron, o el agente recibió la plata y se voló? Ese tipo de cosas igualmente van a seguir pasando. Lo que pasa es que es una justicia que tiene dientes, pero dientes de leche. Le falta de alguna forma volver a, a poder morder a esas personas que se están portando mal. De acuerdo, yo creo que en parte es eso, o sea, dotar de un poco más de dientes o de más de rigor
el sistema sancionatorio para todos los actores involucrados en el fútbol, pero lo último que quería decir era que precisamente con Santu, que hemos venido trabajando pues en varios proyectos de fútbol femenino y entre esos la asociación, nos hemos dado cuenta con la pandemia que a veces es importante que todos los actores tratemos de cambiar de chip y de no necesitar tanto de ese sistema sancionatorio, sino de darnos cuenta que el negocio puede ser un gana-gana para todos si todos nos proponemos que así sea. Si dejamos la mentalidad de que yo voy en contra tuyo o que yo tengo que ganar más que tú, todos podemos ganar y como tú lo dices, Vic, el fútbol se presta para que todos podamos ganar mucho. Yo soy consciente de que obviamente hablar de que este cambio de chip se pueda generar en un corto plazo o mediano plazo es completamente imposible, o sea, ni siquiera difícil, pero sí creo que si de a poquito empezamos como a demostrarle y a trabajar de la mano con los clubes, de manera que se reconozca la importancia, como dice Dani, de tener un intermediario que esté licenciado, que esté reconocido por la federación para generar mayor transparencia, para generar mayor seguridad en las transacciones y demás, y se demuestra que eso puede funcionar, podemos ir cambiando de a poquito esta cultura que sin duda alguna tanto daño le hace al fútbol, pero que tanto daño le hace también a los deportistas, a los jugadores y jugadoras que pues claramente son los protagonistas del juego y que muchas veces con o sin culpa llevan malas consecuencias por la mala ejecución o por el mal desarrollo de sus negocios. No sé si alguno quiera decir algo más, ya estamos a 2 minutos de concluir el programa porque además sé que Sandu tiene que conectarse a su entrenamiento muy juiciosa a las 2 de la mañana. Por mi parte, agradecerle a Dani y a Sandu de verdad por habernos acompañado a estos 2 programas, es completamente enriquecedor poder contar con la perspectiva de personas que se dedican a temas no tan jurídicos, pero tan inherentes al derecho deportivo y que esperamos contar con su presencia nuevamente en futuros programas. Y para ti, Vic, un abrazo enorme. Lo mismo. Qué rico volver a estar acá. Quería decir a Dani que me diga a nosotras como jugadoras cómo los vemos mejores a ustedes, como empresarios, como intermediarios o agentes o como representantes. Porque una de las tareas de nosotras también es ayudarles a ustedes a que mejoren esa imagen, porque digamos que no hay tanta confianza, por lo menos entre las futbolistas, y ese tipo de representaciones. Entonces yo creo que lo que dice Majo es muy cierto. 1000 gracias a todos por la invitación. Aquí voy a estar siempre dispuesta para aprender. Me encanta hablar con ustedes porque uno se empapa mucho de todo ese tipo de información, de los agentes y de las experiencias que pasan. Y bueno, aquí voy a estar muy atenta cuando me quieran invitar otra vez de nuevo. Y ahí le dejo a Dani la pregunta porque es una tarea de todos hacer que tanto nosotras las mujeres mejoremos en dejarnos representar como en ustedes en generar esa grande confianza que nos pueden brindar a la hora de hacer que nuestras negociaciones sean muchísimo mejor. Vale. No, yo creo que pues la pregunta que me haces realmente, el nombre no es tan importante. Ahora se llama intermediario porque FIFA le puso intermediario, pero yo creo que lo importante, y lo hemos hablado muchas veces y hemos sido repetitivos, es encontrar a alguien en el que uno confíe. Le puedes decir intermediario, representante, agente, lo que sea, o le puedes decir amigo o le puedes decir como sea, pero lo importante es que exista un vínculo más allá de simplemente buscar una remuneración. Eso es lo que yo veo que es lo más importante para que, como lo dijo Majo ahorita, no tratemos de mirar quién es el que gana más ni el que gana menos, sino mirar realmente cómo llegar a ganar todos. Entonces yo creo que la respuesta va más hacia ese lado. Y ya, nada, pues muchísimas gracias por invitarnos, en verdad muy chévere, muy enriquecedora también como dicen ustedes, y espero que nos sigan invitando y les mando un abrazo a Andrew, Vic y Majito, y Sandra obviamente, soy tu fan, locamente. Bueno, Vic, yo creo que con esto cerramos. Con esto cerramos, sí, qué bueno poder haber estado otra vez acá. Esperamos poder grabar la próxima semana sin contar con problemas logísticos, técnicos
como el que en este momento está Andrés, que no se puede despedir porque se le fue el internet. Entonces, pues nada, estaremos oyéndonos la próxima semana. A todos muchas gracias y cualquier duda, pregunta que tengan, pues dejaremos las redes sociales aquí abajo. A todo el equipo de La Voz del Derecho, muchísimas gracias y recuerden que este es Deporte al Derecho. Muchísimas gracias y que estén bien. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.